Hola a todos, en esta unidad vamos a analizar el trabajo de mujeres y el trabajo de menores. ¿Cuál es la protección legal, laboral, particular que se le brinda tanto a mujeres como a menores de edad? Los objetivos son primero analizar cuáles son los fundamentos de esta protección laboral especial a la mujer y a los menores. En segundo lugar, poder profundizar un poco más en este análisis del trabajo de mujeres y trabajo infantil. Y por último, poder incorporar en el análisis jurídico tanto la perspectiva de género como la perspectiva de infancia. Algunos de los fundamentos de esta protección laboral especial, en el caso de la mujer, por un lado es que se considera el sexo débil, que no tiene la fuerza suficiente que tiene el hombre. Y por otro lado, y muy importante históricamente, por el tema de la procreación. Es la mujer la que podía tener hijos y podía sostener la especie. Entonces, imagínense en tiempos de guerra, en tiempos de carencia, era muy importante, ¿sí?, que la mujer pueda seguir teniendo hijos para poder tener mayor población. En el caso de los niños, históricamente se los comenzó a proteger, por un lado porque era preferible, ¿sí?, que tuvieran una mayor educación para el trabajo, ¿sí?, para formar a nuevos obreros. Y por otro lado, imagínense, en tiempos de guerra era necesario, ¿sí?, poder tener soldados preparados. Entonces, por ello es que se protegía especialmente a los menores. En el siglo XX cambió la concepción jurídica de los niños, a los cuales se denomina niños, niñas y adolescentes, y especialmente a partir de la Convención de Derechos del Niño, se da una protección laboral especial a los niños porque se considera que ellos tienen derecho a la educación, derecho a jugar, a la recreación, a estar una vida sana, ¿sí?, a estar en familia y no a trabajar. En el caso de las mujeres, importantísimo a tener en cuenta es el principio de no discriminación y trato igualitario. Esto es, que tengan igualdad de trato las mujeres en relación con los varones, lo cual se traduce en un montón de cuestiones, no solamente en la remuneración, sino también en la posibilidad de acceder a puestos de trabajo jerárquicos, ¿sí?, de mayor jerarquía, de mayor rango, de mayor categoría y por ende, por supuesto, eso también se suele traducir en una mayor remuneración. Bueno, la cuestión acá es que ese trato sea igualitario y que no haya preferencias de género eh, respecto a los varones simplemente por el hecho de ser varón. Dentro de la protección de mujeres se encuentra el descanso al mediodía, que tengan 2 horas de descanso entre la jornada de la mañana y de la tarde. Esto, el fundamento era para que puedan volver a casa a cocinarle a los niños. Obviamente, en la actualidad tiene muy poca aplicación práctica. También se le prohíbe a las mujeres que tengan que realizar tareas a domicilio, es decir, que se le encarguen realizar tareas extras en su casa sin que se le pague por ello porque no es una hora extra, aunque sí implica tiempo de trabajo. Entonces, para evitar estos abusos y para que el tiempo que esté en la casa sea un tiempo de descanso y no un tiempo de trabajo, es que se prohíbe la realización de tareas a domicilio. Por otra parte, se prohíbe a las mujeres realizar tareas penosas, riesgosas o insalubres. Decimos penosas porque implican un esfuerzo excesivo, riesgosas porque pueden dañar la salud física, psíquica o moral, insalubres porque el ambiente puede exponerlas a una afectación de la salud. ¿Cuáles son los fundamentos de esto? Por un lado, que se considera a la mujer como el sexo débil, como menos fuerza respecto del hombre. Por otro lado, que se la protege la salud de la mujer trabajadora porque la mujer es quien tenía la capacidad de procrear.
Podemos discutir todas estas cuestiones, más en la actualidad, donde no todas las mujeres deciden ser madre, o hay mujeres con una gran fuerza física. Pero bueno, esta es la prohibición, ¿sí?, que existe legalmente en la ley de contrato de trabajo. ¿Qué sucede si, más allá de estas prohibiciones, el empleador le exige realizar este tipo de tareas? Estamos hablando de un contrato de trabajo de objeto prohibido. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los efectos? La prohibición afecta al empleador, no así a los derechos de la mujer. Entonces, el empleador tiene que cesar, ¿sí?, darle este tipo de tareas penosas, riesgosas o insalubres, pero si la mujer realizó estas tareas, ese tiempo de trabajo tiene que ser pagado, tiene derecho a cobrar su remuneración por ello. Ahora vamos a ver la protección de la maternidad. Con la reforma de la ley base se introdujo un cambio importante. Ya no se habla solo de mujer trabajadora embarazada, sino que se incluye también a cualquier persona gestante. La protección es una licencia especial de 90 días en la cual se prohíbe a la mujer trabajadora embarazada o la persona gestante que trabaje 45 días antes de la fecha probable de parto y 45 días después, pudiendo la persona optar por un plazo de 10 días antes del parto y 80 días después del parto. El fundamento es obviamente el cuidado de esa persona y del bebé. ¿Qué sucede si se le pide a esa persona que trabaje durante ese lapso? Estamos ante un caso de contrato de trabajo de objeto prohibido. Durante esta licencia por maternidad, el contrato de trabajo se suspende, la mujer no va a trabajar y, sin embargo, conserva el empleo, conserva su puesto de trabajo y el empleador le tiene que pagar una remuneración que en este caso se va a llamar asignación por maternidad. Además, también tiene derecho a cobrar la asignación prenatal y cuando nace el bebé, la asignación por hijo. La trabajadora que está embarazada tiene que notificar a su empleador el estado de embarazo. ¿Cómo lo hace? A través del certificado médico, donde consta el embarazo y la fecha probable de parto. Y otra forma es mediante el telegrama laboral que dijimos que es gratuito por el principio de gratuidad. Cuando nace el bebé, tiene que presentar el certificado de nacimiento. Si la trabajadora que está embarazada y comunicó su embarazo es despedida sin causa en el lapso de 7 meses y medio antes o después de la fecha de parto, entonces la ley de contrato de trabajo presume que ese despido fue motivado por su situación de embarazo por el nacimiento del hijo. Por lo tanto, la ley de contrato de trabajo lo que hace es imponerle al empleador el pago de una indemnización agravada, una indemnización mayor a la indemnización por despido. Una vez que termina la licencia por maternidad, la trabajadora tiene distintas opciones. Una es reincorporarse a su puesto de trabajo y continuar con sus tareas habituales. La otra opción es directamente presentar el telegrama de renuncia laboral. Y la tercera opción es optar por un periodo de excedencia. ¿Qué es esta excedencia? Es una licencia por maternidad extendida por un periodo de 3 a 6 meses, pero en este caso sin goce de sueldo, sin goce de haberes. La ley de contrato de trabajo también protege al matrimonio como institución. Por lo tanto, se declara nula cualquier cláusula que se quiera insertar en un contrato de trabajo que habilite el despido por causa de matrimonio, como si el matrimonio fuera una justa causa para poder despedir a un trabajador o a una trabajadora. Este tipo de cláusulas, la ley de contrato de trabajo la tiene por no escrita y se aplica a lo que dice la ley de contrato de trabajo, el piso mínimo que fija la ley de contrato de trabajo. Por supuesto, para que surta efecto esta protección especial, el trabajador o la trabajadora tiene la obligación de informar que se va a casar y en qué fecha. Y si el despido se da dentro de los 3 meses antes de la fecha de casamiento y los 6 meses posteriores al casamiento,
se va a considerar que el despido fue motivado por esta causa del casamiento, del matrimonio. Y por lo tanto, la ley de contrato de trabajo impone el pago de una indemnización agravada, una indemnización mayor en cuanto al monto que la indemnización normal por despido o antigüedad. El otro tema que vamos a ver es el trabajo de menores. Acá tenemos que tener en cuenta las disposiciones internacionales, ¿sí? Argentina adhirió a convenciones internacionales que protegen a los menores y a partir de ello tuvo que readecuar su legislación laboral interna para ajustarla a estas disposiciones internacionales. En cuanto a la capacidad para trabajar, cuestiones que ya hemos estudiado en otras unidades, la regla es que pueden trabajar aquellas personas que sean mayores de 18 años. La primera excepción, los menores entre 16 y 18 años tienen que contar con la autorización del padre, la madre o el representante legal. La segunda excepción es el menor de entre 14 y 16 años. En ese caso necesita autorización del Ministerio de Trabajo, que se trate de una empresa familiar, que las tareas no sean penosas, riesgosas ni insalubres y que cumpla con la asistencia escolar. Y en cuanto a la jornada, el máximo puede ser de 3 horas diarias o 15 horas semanales. Si no se cumplen todos los requisitos que se fijan en las excepciones, se considera que es un contrato de trabajo de objeto prohibido. ¿Qué sucede con los menores de 14 años? Estos no tienen capacidad legal para trabajar. Por lo tanto, si un menor de 14 años es empleado para trabajar, este tipo de trabajo en realidad se considera que es una explotación laboral infantil y está penado por ley. Otro requisito que impone a los menores es que tienen que presentar un certificado médico que acredite la aptitud psicofísica para el trabajo. En cuanto a la jornada laboral, tenemos que distinguir. Los menores entre 16 y 18 años pueden trabajar máximo 6 horas diarias o 36 semanales. Los menores entre 14 y 16, la jornada máxima de 3 horas diarias o 15 horas semanales. Los menores de edad no pueden realizar trabajo en horario nocturno, tampoco pueden realizar trabajo que sea considerado penoso, riesgoso o insalubre. No pueden trabajar en horario de descanso semanal, esto es el sábado después de las 13 horas y los domingos. Y en cuanto a las vacaciones, el piso mínimo ya no son 14 días como es el régimen normal, sino que es un día más. El piso mínimo son 15 días. Nuevamente, si no se cumplen con las disposiciones de jornada laboral específica para el caso de menores de edad, se considera que es un contrato de trabajo de objeto prohibido.